posteriormente también este mensaje. Gloria al Señor, qué bendición. Maravilloso es nuestro Dios. Tenemos un Padre que nos ama. ¿Cuántos saben? Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El regalo más grande que Dios nos ha dado es la salvación del ser humano, y es el plan divino desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra del Señor nos habla de ese regalo maravilloso que es la salvación del hombre. Vamos a abrir la palabra en el libro de Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Gloria a Jesús, damos gracias al Rey de Gloria. Nos gozamos en su presencia. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu divina palabra, Señor. Gracias te damos, eterno Dios, porque solamente a través de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Gracias te damos, Espíritu Santo, por esa revelación divina, Señor. Los seres humanos han buscado salvadores, mi Rey glorioso, y por causa de esa búsqueda han caído en la idolatría, en el error, en el engaño de las tinieblas, Padre. Pero tu palabra, Señor, es la que nos enseña la verdad. Tu palabra es la que nos guía, Señor, y el Espíritu Santo que nos ha revelado al Padre, que nos ha revelado a Cristo y nos ha revelado su palabra y nos ha enseñado la verdad. Por eso tú nos enseñas: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te damos gracias, eterno Rey de Gloria, eterno Cristo, eterno Espíritu Santo de Dios. Te exaltamos y te honramos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que me escondas detrás de ti, mi Cristo de la gloria, que te vean a ti en mí, mi amado Señor y Salvador eterno, que te escuchen a ti, mi amado Espíritu Santo de Dios, que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra, que tu palabra sea como fuego que consume las tinieblas, Padre, que tu palabra sea como clavos hincados en nuestros corazones, Señor. Danos espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de la verdad, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, amén y amén. Damos gracias al Señor. Pónganse cómodos, mis amados hermanos. Y bueno, importantísimo que nosotros seamos conscientes de nuestra salvación y que estemos preparados cada cuánto. ¿Cómo es? ¿Cada cuánto? Sabe, yo tengo una frase que el Espíritu Santo estoy segura que me la dio Él, que debemos estar preparados cada segundo, ¿verdad? De nuestra existencia, como si fuera el último segundo que vivimos, ¿verdad? Y hacer lo que tengamos que hacer, porque hay que trabajar. Seguimos estando en este cuerpo, ¿verdad? Que necesita vestuario, necesita alimento, necesita un techo. Y bueno, tenemos que seguir laborando, pero necesitamos estar preparados cada segundo de nuestra existencia como si fuera el último segundo que vivimos, y hacer lo que debemos hacer. Como hace 8 días aquí
En nuestro culto estábamos adorando, alabando al Señor y no teníamos ni la menor idea que nuestro hermano en 4 o 5 horas ya el Señor lo iba a llamar a su presencia. En la mañana de hace 8 días estuvimos orando que está operando un espíritu de muerte en el mundo entero. Estábamos en la oración hace 8 días y analizábamos, orando, hablando con el Señor, que hay un espíritu de muerte que está operando. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Sí o no? Y hace 8 días estábamos orando sobre eso, estábamos pues entendiendo que es verdad, porque hay mucha gente que está muriendo por la guerra, pero mucha. Es impresionante. Hay mucha gente que está muriendo por los terremotos. Ayer volvió a temblar en una ciudad por allá, en una isla, y bueno, están temiendo que haya un tsunami, ¿cierto? Entonces, hay una situación en el mundo entero que nosotros no debemos acostumbrarnos, ¿cierto? Porque normalmente, ¿qué se piensa? Bueno, sí, un terremoto más. Bueno, una explosión más, ¿cierto? Una inundación más. Pero detrás de todo eso está muriendo mucha gente. A través de accidentes está muriendo gente, y eso lo decía, hace 8 días lo analizábamos, y lo que menos nos íbamos a imaginar era que nuestro hermano en pocas horas iba a tener un accidente de trabajo, estando con su hijo trabajando, y de una manera trágica se cayó prácticamente de un techo como este. Se golpeó con la misma andamio, que pues es un material de hierro, y bueno, lo llevaron a la clínica, y el lunes a las 6 de la mañana el Señor lo llamó a su presencia. Nuestro hermano Jorge, que muchos pues tuvieron la dicha de conocerlo, nosotros de verdad que teníamos una comunión como es impresionante. Con los hijos de Dios uno se ve más seguido que con la propia familia, ¿sí? Con los hermanos, con la familia extendida, porque nuestra familia, el núcleo familiar, pues estamos siempre unidos, los padres, los hijos, ¿verdad? Pero ya con la familia extendida, pues pues es más difícil podernos ver continuamente. Pero con los hermanos en Cristo, pues nos estamos viendo cada 8 días, ¿cierto? Entonces nosotros íbamos al CISGA cada 15 días a llevarles la palabra a los hermanos, y una vez al mes, el último viernes de cada mes, estábamos allí. Él como anfitrión siempre nos recibía con ese amor, con esa alegría. Un día dice, estaba anhelando este momento que llegara. Y era esa pasión por Cristo, ese anhelo de buscar, de escuchar la palabra de Dios. Y es impresionante que hoy ya no está con nosotros. Pedimos al Señor que fortalezca a su familia, que sea el Señor llenando el vacío de sus corazones, porque solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Solo el Espíritu Santo puede fortalecernos en esos momentos de aflicción, en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, que sabemos que todos un día tendremos que partir de este mundo. No sabemos cómo, no sabemos cuándo. Lo que sí es seguro es que un día también seremos llamados a la presencia del Señor. Él se nos adelantó un poquito, pero nosotros también tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo un día para darle cuentas a Dios de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, ¿no es cierto? Entonces, el milagro más grande para el ser humano es la salvación, ¿sí? Ese es el milagro más grande, la salvación del alma, porque nosotros aquí estamos de paso. Yo siempre digo que la vida es el paseo más corto que Dios nos ha regalado, porque ¿qué son 80 años? Dice la Biblia que la vida del hombre son 70 años. Imagínese, en los más robustos, 80. O sea, el que llega a 80 es porque es muy robustos. 80, bienaventurados los robustos, ¿verdad? Y bueno, ya hay personas que llegan a los 100 años, ya es un regalo sobrenatural de parte de nuestro Dios, amén.
pero nosotros sabemos que nosotros tenemos que partir un día de este mundo. Definitivamente, cada día y cada vez que tenemos que presenciar estos eventos tan delicados, solo nos recuerda que todos tenemos que partir, que todos tenemos que estar preparados, que un día también nos van a llamar a nosotros y que tenemos que estar muy pendientes y ocuparnos de nuestra salvación, que es lo que menos el hombre se ocupa, ¿cierto? Veamos lo que dice la palabra. Ya vimos entonces que en ningún otro hay salvación, ¿sí? La gente ha buscado muchos salvadores y es impresionante. La gente busca en la religión, pues ninguna religión salva, ¿verdad? Ninguna religión nos puede a nosotros dar esa seguridad y esa salvación, sino solo a través de Jesucristo. Entonces la gente pues ha creado mucha idolatría y muchas cosas tratando de buscar un Salvador, pero el único Salvador es Jesucristo. Dice, en ningún otro hay salvación. Eso lo tenemos que tener muy claro. Eso lo tenemos que tener nosotros de verdad en nuestro corazón para que nosotros vayamos directamente al que realmente nos puede salvar. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, ¿verdad? Solamente a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor, y el Señor nos habla muy claro que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, las personas que se pierden es porque nunca supieron que Jesucristo era su Salvador. Las personas que se pierden es porque nunca aceptaron a Jesús, aunque se lo presentaron, aunque le hablaron de Cristo, pero no aceptaron el regalo, la provisión del Padre para ser salvos. ¿Sí puede pasar eso o no? ¿Será que sí o será que no? En una ocasión, estaba en Tunja prestando un servicio allá, apoyando a los pastores allá, y nos dijeron que necesitábamos ir urgente a la clínica, que había un hermano de la iglesia que estaba grave, ya estaba en las últimas. Y nos fuimos para allá y oramos por el hermano. Y ese hombre tenía una fe impresionante. Y resulta que los familiares le habían llevado el ataúd, porque ya los médicos le dijeron ya no hay nada que hacer. Alístense, prepárense, porque él ya está a punto de morir. Y nos fuimos y oramos por él. ¿Y sabe qué pasó? Pues el Señor lo levantó, lo sanó y se quedaron con el cajón que no sabían qué hacer. De verdad, eso fue cierto. Yo oí el cajón y el pastor decía, ¿yo qué hago con este cajón ahora? ¿A dónde metemos este cajón? Pero había un señor al lado, ya pues no, era más joven inclusive que por el que fuimos a orar. Y entonces fuimos, claro, estaba ahí al lado de él, fuimos a orar por él y a presentarle a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, déjenme ir para el infierno, no tengo ningún problema, ustedes salgan de aquí ya. Y se estaba muriendo, él estaba hasta más grave que el otro. Estaba en una asfixia total, estaba a punto de verdad, yo creo que nosotros dimos la vuelta y él se murió. Pero esa fue la respuesta de él. O sea, hay personas, yo llegué de Venezuela y me dijeron, ay, Olivia, bueno, yo fui a presentarle a Cristo y a darle la oportunidad pues que el Señor nos da de salvación y a llevarle las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Y este señor me dice, ¿sabe qué, Oliva? Pues a mí usted no me venga a hablar de Dios. Y yo, pero señora Álvarez, ¿por qué no? Y me dice, no, porque es que el Dios de mi familia he sido yo toda la vida. ¿Acaso no tuve yo que trabajar? Él era carpintero, tenía una buena profesión, la misma profesión de Jesús. Y entonces dice, ¿acaso es que usted no se ha dado cuenta
que yo he trabajado toda la vida en esta carpintería para darle a mis hijos el estudio, para construir esta casa, para levantar a mi familia. Así que usted no me venga a hablar de cuál Dios, si yo he sido el Dios de mi familia. Y yo, señor Álvarez, pero es que nosotros tenemos que partir un día. Tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para entregar cuentas a Dios. ¿Pero a qué Dios le voy a entregar cuentas? O sea, hay gente que dice literalmente que Dios se murió. Eso lo dijo un primo mío. Yo le hablé de Cristo y me dijo, ay, ¿usted qué me habla? Mi hermano hacía poco había muerto. Y él decía, mire, su hermano trabajó, hizo una cantidad de cosas, levantó obras, hizo de todo y nos dejó trabajo para todos. Y se murió. Pues así le pasó a Dios, también se murió. Pues eso se llama ignorancia, ¿verdad? El pueblo perece porque le falta conocimiento y se convencen de todas esas mentiras que el diablo les coloca en su mente porque nunca han abierto las escrituras, porque no les ha sido revelada la verdad, porque su corazón, porque a pesar de que le van a hablar de Cristo, su corazón está engañado y no quiere aceptar la verdad, no quiere recibir a Cristo, no quiere aceptar la provisión del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La gente puede decir lo que diga, pero ¿quién puede tapar el sol con un dedo? Nadie, porque Dios es real. Y Dios a nadie le pidió permiso para hacer lo que tenga que hacer. ¿Sí? Dios hizo los cielos y la tierra, hizo el mar, la luna, las estrellas, hizo el mar, hizo al ser humano, hizo todo lo que vemos. Por más ignorante que sea un ser humano, tiene que entender que hay un ser supremo que lo hizo y que nos dejó un libro que es el manual de instrucciones para enseñarnos la verdad, para mostrarnos el camino, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ocuparnos en nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 12, debemos ocuparnos de nuestra salvación. Filipenses. Vamos a mirar la palabra, porque a la luz de las escrituras es que nosotros vamos realmente a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Qué privilegio tenemos usted y yo, que tenemos acceso a la palabra, que podemos abrir las escrituras una y otra vez, que podemos ver a la luz de la palabra lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, en Filipenses, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios por su palabra, gloria al Señor por su amor y su misericordia. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses capítulo 2. Ay, ¿sabe cuál estoy leyendo y no se han dado cuenta? Ay, estoy leyendo el capítulo 1. Yo sí decía, pero no es lo que necesito. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cierto? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, ocupaos, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que un día vamos a partir para la eternidad y no podemos descuidarnos. Debemos, dice, ocuparnos. Y sabe una cosa, hermanos amados, les tengo noticias. El diablo en este tiempo ya no le preocupa mucho que la gente fornique, ni que adultere, ni que mienta, ni bueno. ¿Sabe lo que el diablo en este tiempo está pendiente? De entretenernos, de distraernos. Y sí que ha sido eso una situación bien compleja. Porque los medios de comunicación son una bendición de Dios, ¿cierto? Yo trabajo todo el tiempo por estos medios. Pero si me descuido,
Mire, yo algo que ahora estoy haciendo es que por la mañana me despierto y esto ni lo miro. No lo puedo ver. Porque cuando lo abro, ahí está el hermanito. Bendito Dios por ellos, los bendigo y los amo. Y me alegro tener un mensaje de los hermanos o de algún familiar, alguna noticia. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado que yo no puedo abrir este aparato antes de orar. Porque sin darme cuenta, ay, entonces fulanito, ay, entonces voy a contestarle a la hermanita, ay, sí, voy a orar por ella, voy a ver la hermanita. ¿Son importantes los hermanos? Claro que sí. ¿Importante atenderlos? Claro que sí. Pero lo más importante que todos necesitamos es la comunión con nuestro Dios. Si nosotros no aprovechamos ese tiempito, por lo menos mi comunión es en la mañana, siempre me despierto y lo primero que hago es ir a la presencia del Señor. Si no lo hacemos, ¿sabe qué nos pasa? Se va el día. Nos ocupamos en todo y se va el día y no tenemos tiempo para hablar con Dios. Lo más importante que nosotros necesitamos hacer es ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cómo estamos nosotros ocupándonos? Ocupándonos pues hablando con nuestro Rey, teniendo comunión con Dios para ser guardados, para ser protegidos, para que durante el día tengamos protección divina, ¿sí? Ay, entonces usted dirá, ay, entonces ¿será que el hermano no oró por la mañana antes de irse a trabajar y se cayó? Porque el enemigo pone dardos inmediatamente. El día que el Señor nos llame, nos llama. Me acuerdo mucho que hace poco el hermano Jorgito le decía siempre, nos decía, la mamita estaba hospitalizada. Y pues él estuvo aquí un domingo en culto, el 5 de noviembre él estuvo aquí en culto. Y él dice que salió de acá y se fue para Chocontá, buscó ropa para su mami y se devolvió para Bogotá y se fue para la clínica, estuvo toda la noche con su mami cuidándola. Era un buen hijo, era un excelente padre, un hermoso esposo, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Imagínense, honraba a su madre, a su mamita. Y entonces él nos dijo, ese miércoles nosotros tuvimos el culto en el Cisga. Y entonces decía, no, pues mi mami, cuando yo voy, es tan raro, porque yo voy y ella se recupera, puede ir al baño, todo lo puede hacer. Pero cuando llegan mis hermanas o llega otro a cuidarla, entonces ya se vuelve dependiente y yo no sé qué le pasa. Entonces dice, pero hay una cosa, nadie se muere ni un día antes ni un día después. Impresionante esas palabras de él. Nosotros nos vamos a morir el día que el Señor nos llama. No es un día antes, no es un día después. El día que el Señor nos llama, nos llamó. Y este llamado que el Señor le hizo a nuestro hermano nos deja una reflexión. ¿Sí o no? Un hombre robusto, un hombre completamente sano, un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿uno qué puede pensar? Estar preparados. ¿Cada cuánto? ¿No? Qué testimonio, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer y es ocuparnos en nuestra salvación. ¿Sabe? El hermano Jorge se ocupó de su salvación todo el tiempo. Como ser humano, pues tenemos tantas cosas que nos pueden pasar, pero como hijo de Dios, nunca descuidó su salvación. Ahí estaba buscando, orando, ayunando. Era un ejemplo tremendo. Aquí cuando había algún evento, el primero que llegaba del Cisga era él. Desde el Cisga se venía. Y venía con su maletica y decía, yo vengo a quedarme al ayuno. Yo creo que pocos de verdad tenemos ese cuidado de ocuparnos de nuestra salvación, porque siempre estamos ocupados. No hay tiempo, no puedo. Se convoca un ayuno, no aparece, no puedo, estoy muy ocupado. Él también tenía sus ocupaciones, tenía sus contratos, tenía su trabajo, pero él decía, no, espere, yo voy primero a buscar del Señor y el resto pues ahí lo vamos haciendo.
Y Dios le da una sabiduría impresionante para hacer todas sus labores y todo lo que Dios tenía pues preparado para él. Entonces, mis amados hermanos, veamos lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Hebreos. Hermosa la palabra, ¿verdad que sí? Porque tenemos que ocuparnos en lo más esencial, ¿cierto? Hebreos. Gloria a Dios por la palabra, nos gozamos en Cristo. La verdad que yo estoy hoy sorprendida, porque yo no iba a predicar hoy. Pero sé que el pastor tiene sus motivos para no predicar hoy. Ella en el funeral me dijo, yo no sé si puedo hablar. Tremendo, ¿no? No sé si voy a poder predicar. Porque se había convertido en una amistad tan bonita, en una coinonía, en el espíritu, de verdad que uno dice, Señor, gracias. Hebreos, capítulo 2, del 3 al 4. Créanme que yo esta mañana decía, Señor, no sé cómo voy a predicar. Quiero que seas tú, Espíritu Santo. Porque si yo predico, en mis emociones no voy a poder, en mi alma menos. Necesito que tú estés ahí, Espíritu Santo, para dar consuelo y fortaleza. Hebreos 2, del 3 al 4. Pero leámoslo todo. Una salvación tan grande. ¿Cuántos saben que nuestra salvación es grande? ¿Será que sí o será que no? ¿Cuántos valoran su salvación? ¿Cuántos cuidan su salvación? Más poquitos, ¿verdad? ¿Cuántos valoran? Bueno, me dicen muchos, ¿verdad? Que sí. Pero ¿cuántos la cuidan? Esa es la pregunta. ¿Cuántos cuidan su salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Con más diligencia, con más perseverancia, señora, con más perseverancia, ¿verdad? Con más diligencia, con más atención, como más enfocados, ¿sí o no? Más cuidado, ¿cierto? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No es pasar domingo tras domingo escuchando mensajes, pero ¿qué vivimos de lo que oímos? Pregunta, ¿cierto? ¿Qué vivimos de todo lo que oímos? Entonces el Señor nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Cuidado. ¿Qué pasa si la piso y no me di cuenta? Se va para el piso, se puede caer, ¿verdad? Una vez estaba yo entrando a un edificio y estaba lloviendo y yo iba caminando. Cuando me resbalé y allá quedé tirada. Entonces, por eso el Señor nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos. Atención. Es urgente el llamado a las cosas que hemos oído. Todos los días el Señor nos vive hablando. Y es impresionante que usted y yo somos privilegiados porque allá afuera hay mucha gente que no está escuchando lo que usted está escuchando, ¿cierto? Mucha gente está, Dios mío, y es impresionante porque se les va a hablar y le voltean la espalda. ¿Sí? Con la salvación, con su alma, con la verdad, porque la gente ignora y no se da cuenta que hay que partir de este mundo, que nos toca estar preparados.
¿cierto? En estos días fue impresionante. La semana pasada, el dueño del que construyó el conjunto donde vive mi hijo, el sábado, creo que fue por la noche, hace ayer hizo 8 días, bueno, creo en esos días de la semana pasada, iba por allá por Cajicá, se estrelló, tuvo un accidente y se murió instantáneamente. Pero entonces nosotros, cuando contábamos a nuestros hijos la muerte de nuestro hermano, su testimonio, entonces decía, uy, qué diferencia tan grande. El testimonio de un cristiano es muy diferente al testimonio de una persona que no conoce a Dios. Porque le habían mandado un mensaje en esos días al grupo, que él estaba ahí en el grupo, pues, porque pues era el que construyó y tenía una casa ahí en el conjunto. Y entonces le dijeron, oiga, y usted puede dormir tranquilo con todo lo que la gente está incómoda con usted, ¿cómo duerme tranquilo? Impresionante, ¿verdad? Pero el testimonio de un cristiano, el de un verdadero cristiano, es hasta el fin cuidando su salvación, ¿cierto? Hasta el fin, hasta el último segundo cuidando su salvación. No sabemos cómo nos va a llamar el Señor, cuándo ni a qué horas, no lo sabemos, pero sí tenemos que partir, ¿verdad? No sea que nos deslicemos. Entonces, por eso les decía, si nos paramos en una cascarita de mango, de plátano, nos resbalamos y nos podemos fracturar, ¿cierto? Y hasta nos puede costar la vida. Porque mucha gente se cae en el baño y se golpea la cabeza y se murió en el baño, bañándose. Eso pasa, ¿cierto? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Los ángeles que determinaron desobedecer a Dios, para ellos sí que no hubo salvación. ¿Y por qué? Pues porque ellos estaban allá ante el Padre, ellos sí que conocieron todas las maravillas de Dios y determinaron ser rebeldes, y uno se rebeló y se fueron con él el 33% de los ángeles, porque los engañó el otro. ¿Y qué quiere hacer el diablo? Engañar a la humanidad. ¿Para qué? Porque Dios no quiere mandar, decía un predicador escuchándolo, yo decía que una abuelita, una ancianita decía, ay pastor, ¿a usted cómo se le ocurre decir que Dios va a mandar a la gente para el infierno? Si Dios es tan bueno, Él le da la oportunidad a la gente que se arrepienta, así sea en el último segundo. Y entonces le dice el predicador, le dice, pues usted tiene toda la razón. Dios no los manda al infierno, ellos se van solitos. Ellos se van solitos. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar del diablo, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira y nunca ha permanecido en la verdad. Y el deseo de él es llevarse mucha gente para el infierno. Entonces por eso la gente está engañada y la gente ya no cree y la gente hace lo que quiere, y entre más se apartan de Dios, pues peor es la situación, ¿cierto? Entonces por eso los ángeles dice que sí, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pues sí, Dios es bueno, pero Dios es santo. Y eso es lo que siempre nos recalca. Dios es bueno, claro que sí. Dios es amor, claro que sí. Nos ama tanto que envió a su Hijo para salvarnos. Algunos dicen, no, pero es que es injusto que por culpa de Adán y de Eva que pecaron, entonces nosotros tengamos ahora que pagar las consecuencias. Pues no es justo tampoco que Jesús, el Hijo de Dios, sin tener por qué morir en la cruz del Calvario, fue a pagar por nuestros pecados. Entonces ahí está la balanza justa, ¿no? Por uno vino el pecado al mundo, por un hombre vino el pecado al mundo, pero por otro hombre que es Jesucristo, el segundo Adán, vino la salvación para la humanidad. Él vino a restaurar, a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Él vino para restaurar todo lo que se perdió en el paraíso. Entonces lo que necesitamos es venir a sus brazos, venir a su presencia, humillarnos ante Él, ¿verdad? Dice entonces, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos, ¿qué descuidamos? Una salvación tan grande. Y siempre estén atentos y alerta, porque sabe el diablo en este tiempo
lo que está usando es la distracción. Hay mucha distracción. Por todas las formas y medios, por donde más pueda distraer al ser humano, lo distrae. Escuché también un mensaje que enviaron por ahí en estos días, lo guardé porque me impactó mucho. Y decía el pastor, decía, el diablo tiene la capacidad de distraernos que hasta uno le pasa, decía el pastor. Si yo me siento a ver televisión, se me puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas y no me di cuenta. El diablo tiene la capacidad de distraernos. ¿Qué tal si ese tiempo se usa en oración? ¿Qué tal si ese tiempo vamos a la presencia del Señor y en vez de dejarnos distraer tantas horas? Yo veo personas que pueden estar 8, 10 horas, 12 horas conectadas ahí. Y a veces no les alcanza el televisor, sino que tienen que coger el celular también. Y entonces rematan en la cama con el celular. Eso decía ese pastor. Yo decía, Dios mío, qué cuidado tenemos que tener con nuestra salvación. Porque entre más oremos, yo en estos días oraba, yo le decía, Señor, ¿cuánto podemos hacer de rodillas? ¿Cuánto? Si uno pasara más tiempo, un señor que fue arrebatado al cielo, un varón, un hijo de Dios, él era un empleado de una empresa, un ingeniero, bueno, y él estaba trabajando en la empresa, se congregaba, y un día le dijo el Señor que se retirara del trabajo y empezara a buscarlo a él, que fuera a buscar la presencia del Señor. No, pero yo como me todos los días se levantaba, se alistaba y se iba a la iglesia 8 horas de oración. Seguramente estaría en ayuno también, no sé, no lo dijo. Pero él se iba para la iglesia, 8 horas de oración diarias. Hasta que pasaron como 15, 20 días, yo vi el testimonio de él. Y él vio un número 2000 arriba, en medio de una llama de fuego en el firmamento. ¿Y ese número 2000 qué es? Y el Espíritu Santo le dio una revelación tan grande y le dijo, de toda esta gente que se congrega en esta iglesia, solo 2000 se van a salvar, porque el resto está distraído en lo suyo. El resto no entiende lo que es de verdad la salvación. Uy, impresionante, ¿no? Y ese señor, Dios lo llamó y ahora anda por las naciones, no sé, todavía vive. Se fue a predicar, pues, que la gente se despierte, a llevar ese mensaje, que estemos atentos, que estemos despiertos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, el mismo Señor, el mismo Hijo de Dios vino para anunciarnos esa salvación. Nos fue confirmada por los que oyeron. Hay testimonio de los que caminaron con Cristo, de los que estuvieron con el Señor, de que Jesús murió, Jesús resucitó, Él hizo todo el trabajo que tenía que hacer, lo que lo mandó a hacer el Padre, ¿cierto? Por eso no hay salvación en nadie más, solo en Jesucristo el Señor, porque Él fue quien envió el Padre, a quien envió el Padre y quien murió en la cruz, cumplió su ministerio, ¿verdad? Murió en la cruz, pero Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Como Él resucitó, nosotros tenemos esperanza. Amén. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿sí? No solamente con los profetas, no solamente con los apóstoles, sino que a través de nosotros Él sigue testificando, ¿cierto? Con señales y prodigios. ¿Cuántos han visto milagros en sus vidas? Yo sí que he visto milagros, usted también y yo, ¿verdad? Prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuántos han recibido dones del Señor, del Espíritu Santo de Dios? ¿Sí? Por lo menos el orar en lenguas, eso es un regalo de Dios grandísimo. Uno dice, Señor, qué privilegio tan grande. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dios nos ha entregado todo para que nosotros podamos de verdad vivir en santidad y ocuparnos de nuestra salvación. Es necesario que con más diligencia nos ocupemos de nuestra salvación, ¿cierto? Jesús es el autor de la salvación. Juan 14 del 1 al 6. Juan 14. Jesús es el autor de la salvación. Juan capítulo 14
del 1 al 6 es una porción maravillosa, porque es el Señor el que nos habla en su palabra. Y dice la Biblia, Jesús dice, bueno, Jesús es el camino al Padre, es el título. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cierto? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Sabe qué dice la Biblia? Hasta el diablo cree y tiembla. ¿Sí? Así dice la palabra. ¿Sí? Porque se necesita no solo creer en Dios, sino creer en Jesucristo. Y el mismo Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, todo tiene un orden en Dios, ¿cierto? Dice la Biblia, a los que creen en mí, dice el mismo Señor, allá en Juan, no la busque. En Juan capítulo 7 dice el Señor, a los que creen en mí, como dice la Escritura, no es como a mi manera, no es como yo quiera, no es como me dijeron, no, el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Cuando tenemos la palabra, son ríos que fluyen y fluyen, y usted escucha una palabra a una persona que habla en el Espíritu, que habla palabra, y usted está ahí, ay, yo quiero beber más de esa palabra, ¿sí o no? Porque dice la Biblia, el que cree en mí, como diría, y un día me dijo el Espíritu Santo, ¿quieres sabiduría? Escudriña mi palabra. Hay requisitos, ¿verdad? El Señor dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche le será dada. Pero si no lee la Biblia, ¿usted cómo va a adquirir sabiduría? Si usted no sabe lo que Dios le dice, pues ¿cómo va a tener sabiduría para apartarse de lo que Dios no le gusta, lo que Dios no le agrada? Si usted no lee la palabra, y hay que volver a leer, y hay que volver a leer qué dice Dios de mi condición, qué dice Dios de mi situación, qué dice Dios de mi vida, qué es lo que Dios me habla, qué es lo que Dios quiere de mí. Hay que ir a la palabra. Si no hay palabra, pues no hay sabiduría tampoco. ¿Cómo adquirimos esa sabiduría? Pues a través de la palabra. ¿Cómo adquirimos unción? En su presencia. Cuando vamos, nos humillamos delante de Él, hablamos con Él, pues nos vamos a llenar más y más de su presencia. ¿Sí? Maravilloso, ¿cierto? Entonces dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Y no quedó ahí, no quedó ahí. Dice, creed también en mí. O sea, es necesario creer en Jesucristo el Señor, porque Él dice acá, bueno, ahorita ya vamos para allá. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Cuántos saben que la venida de Cristo se acerca? Ya sea que venga individualmente, porque el Señor puede venir por un ser humano, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? O ya sea que venga en el arrebatamiento de la iglesia, por la iglesia misma. ¿Sí? ¿Cuántos saben que el arrebatamiento es real? ¿Cuántos saben que Cristo está a punto de venir? Que todo está cumplido. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el deseo de Dios, el deseo del Señor Jesucristo? Que nosotros vayamos donde Él está, que estemos con Él. No hay nada más hermoso que estar en su presencia, ¿verdad? Y que podamos pasar la eternidad junto a Él. Porque las personas que van a pasar la eternidad sin Cristo va a ser muy grave. Y las personas que se queden después del arrebatamiento podrán ser salvos solo con su vida. Les tengo noticias, es verdad. Los que se queden los que no se vayan en el arrebatamiento, ustedes por ahí me mandó el hermano Jorge Ochoa un día un video que no lo pude terminar de ver, porque en un país, yo no sé en dónde, tomaban a los cristianos y les volaban la cabeza. Literalmente la sangre corría. Y yo apenas vi ese video y me dio de verdad, y le comenté a mi hermana y dice, ay, rico morir por Cristo. Sí, claro, pero vaya presentes en el momento que es, y realmente no es tan fácil. O sea, es algo de verdad, de decisión y determinación. Aquí o vivo o muero, pero aquí no hay nada más que hacer. Entonces,
después del arrebatamiento de la iglesia, pues se desata una persecución total contra los cristianos, y el que se pueda salvar, se vaya a salvar, es solo a través de dar su vida. No hay otra forma. Entonces, ¿por qué no avisparnos ahorita? ¿Por qué no ocuparnos de nuestra salvación ahorita que podemos? ¿Cierto? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ah, qué lindo, ¿no? Saber que el hermano Jorge, dichoso él, ¿verdad? Que ya está en la presencia. ¿Nos hace mucha falta? Claro que nos hace mucha falta, pero él ya está disfrutando de la plenitud, ya lo está viendo cara a cara, ¿cierto? Ya está disfrutando de la presencia del Padre. Maravilloso, ¿cierto? Dice entonces, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Sabe que Jesús? Entonces vemos acá que Jesús es el autor de la salvación. Juan 3:16, pues ya lo hemos declarado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Maravilloso el Señor. Veamos lo que dice Juan 1:12. Juan, esta mañana me impactó mucho, porque fue una revelación tan grande, que ya tantas veces que yo he leído Juan 1:12, pero estoy volviendo a leer el libro de Juan, pero lo estoy leyendo más despacio que nunca. Y ya había leído el primer capítulo y me devolví esta mañana otra vez y lo leí despacito, 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 porque es que corremos mucho y a veces no entendemos nada. Entonces me devolví y empecé otra vez a leerlo despacio. Y dice acá en Juan 1, veamos el 12, dice. Señor, el 11 dice, a lo suyo vino. A lo suyo. ¿A qué vino el Señor? A salvar a la humanidad. A eso vino Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Dios por excelencia es el pueblo de Israel, y allá no lo recibieron. Allá escucha usted a una israelita, a una persona hebrea, una israelita, y hable de Cristo y dice, no, ese sol todavía no ha venido. Jesús fue un profeta más. Ellos no leen el Nuevo Testamento. Ellos desconocen que Jesucristo ya vino, ellos lo están esperando. Y lo que va a venir es un engaño para la humanidad, porque ahí sí se va a presentar el anticristo, y van a creer que ese sí era, porque así es el ser humano, ¿cierto? Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando ellos rechazaron la salvación y rechazaron a Jesucristo, pues recuerden que el velo se abrió en dos, ¿cierto? Y se abrió la comunión con el Padre a través de Jesucristo para toda la humanidad. Entonces ellos lo rechazaron, pero se abrió la oportunidad para todo el mundo, para todos nosotros, ¿cierto? Los cuales, esto sí que me impactó esta mañana, los cuales no son engendrados, porque aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibirlo y creer en su nombre, ¿cierto? Les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, que es el privilegio más grande. Entonces, un hijo de Dios, pues miremos un momentico acá, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, cuando dice que fuimos engendrados, quiere decir que tenemos su ADN, tenemos la genética de Dios, su ADN. Por eso somos diferentes. Y a uno lee la palabra y dice, ay, ya me tengo que apartar de esto porque yo soy un hijo de Dios. Y uno no sufre, ay, no es un trabajo, no es algo que, ay, ¿cómo hago yo? Gracias, pastor. Entonces aquí miremos lo que dice. 11 dice, versículo 11, 1:11.
Esta Biblia tiene los números chiquiticos. Aquí está. 11 dice acá. El 11, donde se me perdió aquí otra vez. Dice, vino al mundo que le pertenecía. O sea, doblemente comprados, ¿no? Le pertenecía al mundo, el ser humano, la humanidad la creó Dios. Dios creó el mundo. Dice, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no le aceptó. O sea, los israelitas no le aceptaron su propio. Y hoy en día igual, se sigue pasando, no lo aceptan. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho. O sea, esto es un privilegio muy grande, ser hijos de Dios, que entrada por Dios, pues tiene otra naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues humillarnos delante del Señor y decirle, bueno, si todavía yo no he sido aceptada, no he recibido el regalo de la salvación, hoy lo voy a aceptar. ¿Cierto? Si todavía no siento que de verdad soy un hijo de Dios porque me estoy portando tan feo, pues yo voy entonces a reconciliarme con Él a través de Jesucristo, ¿no? Miremos acá como conclusión. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea, esto es algo que es definitivo, ¿no? Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Por allá, esa versión, papi, por favor, ¿me ayudas, pastor? Segunda de Corintios, porque yo la vi esta mañana en otra versión y me gustó mucho. Segunda de Corintios 5:10. Algo que nos dice aquí la palabra. Segunda de Corintios 5:10. Dice la palabra del Señor, dice acá la Biblia, dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿cuántos? Yo pensé que alguno tenía por acá como una tarjetica de esas que tienen hoy en día de los bancos, que dice, no, usted no va a tener que presentarse, usted se va a quedar aquí. No, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, allá van a ser abiertos los libros y va a ser abierto el libro de la vida también. Y allá van a ser abiertos los libros. Y entonces, si allá aparece lo que estábamos haciendo mal y no nos arrepentimos, no cuidamos nuestra salvación, no hicimos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? El enemigo va a decir, ahí nos va a acusar, ahí va a estar el acusador ese día. Mire, este me pertenece. Es que inmediatamente cuando una persona, es que en el momento que la persona muere, pues inmediatamente los demonios aparecen allí y al que le pertenezca se lo llevan. Los que son de Cristo viene el Señor por ellos y los recoge, pero el diablo también recoge a los suyos. Es verdad, eso es cierto. Eso lo ha dicho cantidad de gente que ha tenido esos testimonios de que mueren y de que tuvieron, hace poco escuché el testimonio de la gorda Fabiola, que todo el mundo la conoce a ella, ¿sí o no? Y ella murió literalmente, esa mujer murió. Y allá dice que empezó, dice que la estaba recibiendo, dice era como una persona, como uno, decía como así, pero tenía unos ojos terribles, los ojos eran completamente todo negro, no tenía nada blanco. Y empezó a sacarme pues allí todo lo que mis pecados, todo lo que yo había hecho mal. Y se imagínese que me decía, es que usted un día pasó por el lado del semáforo y un pobre le pidió y usted dijo, no tengo plata. Dijo, ¿y eso también lo tenían en cuenta? Entonces detallitos que uno dice, no, eso no es tan importante. Pero el Señor nos habla en su palabra, escudriñe la Biblia y verá que Él dice que hay que darle de su pan. No dice dele plata, pero dele de su pan al indigente. Eso lo dice la palabra. El que le da al pobre le presta a Dios. Eso lo dice la Biblia. Entonces ella dijo, ¿y eso también tocaba? Sí, señora, eso también. Y entonces cuando ella se vio que estaba en el infierno, dijo, Padre, no permitas, este lugar no puede ser para mí.
Debe ser que en ese momento, pues bueno, Dios tuvo misericordia de ella y ella volvió al cuerpo donde ya estaba, las habían desconectado y todo, y las máquinas empezaron a pitar y todo, se volvió loco. ¿Y qué pasó aquí? Pues el Señor le dio la oportunidad de que viniera para contar su testimonio, que el infierno es real. Así que cuidado, ¿no? Entonces vemos que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según escudriñe la palabra. Somos colaboradores suyos. Terminamos acá, 2 Corintios 5:17. Para terminar acá dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que todo eso hay que revisarlo, ¿cierto? Porque si él dice que las cosas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, allá también encontramos en 1 de Juan, nos habla la palabra. Así que el que es de Dios no peca. Entonces toca revisar mi conversión. Toca revisar qué pasa conmigo. ¿Qué sucede? ¿Por qué sigo yo en esa misma condición? Porque es que Cristo me da una vida nueva. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. El Señor nos mandó a nosotros, nos hizo un llamado por su gracia y su misericordia para que nosotros prediquemos la palabra, porque somos un instrumento de reconciliación con Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces esa es nuestra prédica, nuestra oración, es para que los seres humanos se reconcilien con Cristo, ¿cierto? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos entregó y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tremendo, ¿verdad? Qué privilegio tan grande. Así que somos embajadores. Oiga, esto es maravilloso, ¿no? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuántas veces dice reconciliación aquí? En estos 3 versículos, 3 veces, en cada uno dice, habla de reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con Dios. Cuando una parejita está peleando, cuando están disgustados, ¿qué es la recomendación? Reconcíliese. El mismo Señor dice, si se separa de su esposo, reconcíliese, ¿verdad? Si se separa, reconcíliese o quédese sin casar. Eso es algo que dice el Señor. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese fue el que yo vi por acá en esta versión que me gustó mucho esta mañana, me pareció impactante, donde yo lo vi por acá. Y es en 1 Corintios 5. Ya termino, ya. Un segundo, ya termino. Entonces dice acá, pues el 21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Tremendo, ¿no? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén y amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret por tu divina palabra. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, tu revelación, tu sabiduría, Señor. Hemos escudriñado las Escrituras, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, solo en Jesucristo hay salvación. Debemos ocuparnos en nuestra salvación diligentemente, Señor.
Es necesario que con más diligencia nos ocupemos de nuestra salvación, Señor, porque Jesús es el autor de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo, Señor. Es inevitable esta cita, no se puede postergar, Señor. El día que tú nos llames, Señor, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Somos colaboradores suyos, Señor, y estamos llevando a cabo el ministerio de la reconciliación, Señor. Hoy venimos ante ti humildemente, Padre. Reconocemos que hemos pecado, Señor.